Bienvenido a una lección de repaso sobre multiplicación y división de fracciones. Sin embargo, antes de seguir nuestros pasos anteriores, veamos el ejemplo y resuélvalo usando este modelo aquí. 2/3 por 3/4, significa que quiere 2/3 de 3/4 o 2/3 de una copia de 3/4. Observe cómo hay un modelo para 3/4. Queremos 2/3 de esto, dividámoslo en tercios horizontalmente, en esta dirección. Tenga en cuenta que 2/3 de las 3/4 partes serían esta cantidad aquí. Observe cómo 2/3 de 3/4 equivalen a 6/12. Pero esto simplifica. Hay un factor común de 6 aquí, 6/12 partes se simplifica a la mitad. Ahora busquemos este producto siguiendo los pasos anteriores. El primer paso es escribir números mixtos y números enteros como fracciones impropias, lo cual no se aplica aquí. Entonces, siguiendo estos pasos directamente, si tenemos 2/3, 3 veces 4/4. Nuestras instrucciones dicen que multiplicamos en línea recta, lo que significa que multiplicamos los numeradores, luego multiplicamos los denominadores y luego el paso 3 es simplificar. Entonces 2 por 3 es igual a 6, y 3 por 4 es igual a 12, sabemos que 6/12 se simplifican a la mitad. Entonces, aunque estos pasos siempre funcionan, generalmente es común simplificar antes de multiplicar. Entonces retrocedamos y hagamos esto nuevamente. Para simplificar antes de multiplicar, simplificamos los factores comunes entre cualquier numerador y cualquier denominador. Observe que aquí tenemos un factor común de 3, hay uno de 3 en 3 aquí, y uno de 3 en 3 aquí, entonces ambos se simplifican a 1, y notan que 2 y 4 comparten un factor común de 2, hay uno 2 en 2 y 2 en 4. Y ahora puedo multiplicar y nuestro producto ya estará simplificado. Entonces, 1 por 1 es igual a 1, y 1 por 2 es igual a 2. Mirando el siguiente ejemplo, observe cómo no tenemos números mixtos o números enteros, por lo que podríamos simplemente multiplicar los numeradores y denominadores, y luego simplificar, pero nuevamente simplifiquemos primero. Observe cómo 12 y 48 tienen un factor común de 12, donde hay 1 12 de cada 12, y 4 12 en 48, y notamos que 25 y 35 comparten un factor común de 5, donde hay 5 5 en 25, y 7 5 en 35. Ahora podemos seguir adelante y multiplicar, y nuestro producto ya estará simplificado. Entonces el numerador será 1 por 7, o 7, y el denominador será 5 por 4, que es igual a 20. 7 vigésimos no se simplifican porque el único factor común entre 7 y 20 es igual a 1. Luego tenemos 7 octavos por 5, que escribiremos como 7 octavos por 5 sobre 1. No hay factores comunes entre cualquier numerador y cualquier denominador, por lo que multiplicamos los numeradores y multiplicamos los denominadores. Entonces 7 por 5 es igual a 35, y 8 veces 1 es igual a 8. Observe que aquí tenemos una fracción impropia, también encontremos este producto como un número mixto. Entonces tendríamos 35 dividido por 8. Y hay 4 ochos en 35, 4 por 8 es igual a 32. Restamos y notamos cómo tenemos un resto de 3, lo que significa que 35 octavos es igual a 4 y 3 octavos. Nuevamente tenemos los cocientes, y luego tenemos el resto sobre el divisor, que también es el denominador original. Y luego finalmente para D. Primero reescribimos los números mixtos como fracciones impropias, por lo que para 3 y 1/5 tendríamos un denominador de 5, el numerador será 5 por 3 más 1, eso es 16, y luego para 1 y 1/9, tenemos un denominador de 9, y el numerador es 9 veces 1 más 1, lo que equivale a 10. Ahora, nuevamente antes de multiplicar, sigamos adelante y simplifiquemos. Note que 5 y 10 comparten un factor común de 5, hay unos 5 de 5 y 2 5 en 10, y no hay factores comunes entre 16 y 9. Entonces multiplicaremos los numeradores y multiplicaremos los denominadores, 16 veces 2 es igual a 32. Y 1 por 9 es igual a 9. Nuevamente, esta fracción no se simplifica, pero es una fracción impropia. También busquemos el producto como un número mixto. Entonces tendríamos 32 dividido por 9. Hay 3 nueves en 32. 3 veces 9 es igual a 27,
Resta y tenemos el resto de 5, lo que significa que 32 novenas equivalen a 3 y 5 novenas. Y ahora veamos dos ejemplos de división de fracciones. Nuevamente el primer paso es escribir los números mixtos y los números enteros como fracciones impropias, lo cual no aplica en nuestro primer ejemplo. Ahora el segundo paso dice cambiar la segunda fracción. Es recíproco, y luego multiplicamos 3. Entonces, en lugar de dividir por 3/5, vamos a multiplicar por el recíproco de 5/3. Entonces la mitad dividida por 3/5 es equivalente a la mitad del recíproco de 5/3. Y ahora seguimos las reglas para multiplicar. Notamos que no tenemos factores comunes entre los numeradores o denominadores, así que multiplicamos los numeradores y multiplicamos los denominadores. Una vez 5 es igual a 5, y 2 por 6 es igual a 6. El problema de división, la mitad dividido por 3/5, nos pregunta, ¿cuántos 3/5 hay en la mitad? Y como nuestro cociente es 5/6, hay 5/6, 3/5 en la mitad. A continuación tenemos 8 divididos por 4/5. Primero escribiremos 8 como una fracción impropia que sería 8 sobre 1, y luego, en lugar de dividir entre 4/5, multiplicaremos por el recíproco. Entonces multiplicaremos por el recíproco de 4/5, es 5/4, entonces tendremos multiplicado por 5/4, y notaremos aquí antes de multiplicar, sin embargo, podemos simplificar. 8 y 4 comparten un factor común de 4, hay 1 4 en 4 y 2 4 en 8, y ahora multiplicamos. 2 por 5 es igual a 10, y 1 por 1 es igual a 1, y 10 unos, o 10 dividido por 1, es igual a 10. Entonces el cociente 8 dividido por 4/5 pregunta cuántos 4/5 hay en 8, y encontramos que hay 10 4/5 en 8. Antes de continuar, veamos un ejemplo más. Queremos simplificar la expresión que contiene fracciones, usando el orden de las operaciones. Observe cómo tenemos suma y multiplicación, y siguiendo el orden de operaciones a continuación, observe cómo multiplicamos antes de agregar, lo que significa que encontraremos este producto primero, pero observe cómo antes de multiplicar podemos simplificar. Aquí tenemos un factor común de 2, hay 1 2 en 2 y 1 2 en 2. Entonces, cuando encontremos este producto, tendríamos la mitad. Además, nuestro producto será 3 veces 1, que es 3. Más de 1 por 5, que es 5. Y ahora, antes de encontrar nuestra suma ahora, debemos obtener un denominador común. El mínimo común denominador sería el mínimo común múltiplo de 2 y 5, que es 10, por lo que seguiremos adelante y reescribiremos la mitad con el denominador de 10, multiplicando por 5 sobre 5, y reescribiremos 3/5 con el denominador de 10, multiplicando por 2 sobre 2. Entonces tenemos 5 décimas. Más 6 décimas, que sería igual a 11 décimas, lo que no simplifica, pero es una fracción impropia. Convirtámoslo también a un número mixto. 11 dividido por 10, hay un 10 en 11. Restamos, tenemos el resto de 1, por lo que también podemos expresar 11 décimos como 1 y 1 décimo. Bien, espero que esto te haya sido útil.